Derechos del hombre. Derechos humanos, conjunto de prerrogativas inherentes a la persona humana por el hecho de serlo y que el Estado toma a consideración en su Carta Magna, creando mecanismos para su protección, división y defensa. Artículo 17 Constitucional. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Derecho a que se le administre justicia por tribunales, de manera pronta, completa e imparcial. Corte Penal Internacional, es el tribunal que conoce los peores crímenes de trascendencia para la humanidad, buscará combatir la impunidad. Principio de complementariedad. La Corte solo actúa cuando las instituciones de justicia nacionales no quieran o no puedan investigar, procesar y castigar a los altos funcionarios y organizaciones criminales responsables de haber cometido crímenes de su competencia. La Corte Internacional Penal se activa solamente a solicitud de un Estado, del Consejo de Seguridad de la Organización de la ONU. Se encuentra establecida en La Haya, Países Bajos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias, una función consultiva y la función de dictar medidas provisionales. Artículo 25 Protección judicial, derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro efectivo ante los jueces o tribunales, que la ampare contra actos que violenten sus derechos fundamentales. Teoría dualista, el derecho internacional e interno, regulan relaciones diversas, rige las relaciones entre estados, rige la relación del Estado entre sus súbditos. Origen, derecho interno, deriva de la voluntad del Estado. Derecho internacional, la voluntad común de los estados. Teoría monista, las normas jurídicas derivan de su validez y su fuerza obligatoria de otras normas de carácter jerárquico. Derecho de la nacionalidad y la nacionalidad mexicana nación, está formada por un conjunto de individuos que hablan el mismo idioma, la historia, tradiciones comunes y en su mayoría pertenecen a una misma raza. Puede encontrarse diseminada por el mundo, o dividida en grupos de individuos, también puede estar dividida en dos estados. Nación, voluntad de un grupo de individuos unidos, desarrollan un proyecto de vida social, con el tiempo surge la conciencia nacional, vínculo. Nacionalidad, es la pertenencia de una persona a la población constitutiva de un estado, otorgada por un estado, el sentido soberano y autónomo. Nexo de nacionalidad, acontecimientos históricos. Naturaleza administrativa. A través de la Sociedad de las Naciones, se declaró que todo individuo debe poseer nacionalidad, y no debe poseer más de una. Estos principios fueron tomados por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Nacionalidad mexicana. Antecedentes. Primero. Elementos constitucionales, López Rayón 1811. Segundo. Sentimientos de la Nación, Morelos 1813. Tercero. Plan de Iguala 1821. Cuarto. Primero se estableció en principio de la nacionalidad americana. Con la Constitución de 1824, se define la nacionalidad mexicana. Adquisición de la nacionalidad mexicana. Artículo 30 Constitucional. Existen dos formas: por nacimiento, en el territorio nacional y fuera del territorio nacional, extranjero de padres mexicanos, en embarcaciones o aeronaves, y por naturalización dividida en tres supuestos. Primer vía ordinaria, extranjeros con carta de naturalización. Segundo vía especial, descendientes de mexicanos en línea directa, que hayan prestado servicios científicos, técnicos en beneficio de México. Y tercero la vía automática, adoptados o descendientes hasta segundo grado, adoptados por mexicanos. Derecho de opción, atribución de nacionalidad de varios estados a una persona, donde los mayores de 18 años pueden decidir a cuál nacionalidad renunciará. Pruebas de la nacionalidad. Prueba de nacionalidad interna, por nacimiento, acta de nacimiento. Por naturalización, carta de naturalización. Extranjera, la Secretaría de Relaciones Exteriores emite prueba de nacionalidad. Prueba de nacionalidad internacional, pasaporte, expide una reposición en caso de pérdida. Condición jurídica del extranjero. Generalidades de la extranjería 1, institución de patronaje o hospitalidad, Grecia 2, jus gentium y peregrinos, Roma 3, personalidad de las leyes,
Caída del Imperio Romano 4. Territorialismo de las leyes, Edad Media 5. Igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros, Francia 6. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Evolución histórica de la condición jurídica del extranjero en México. Primero, durante la colonia, Código 7 Partidas, establecía la condición en que los hombres viven o están. Los extranjeros tenían prohibido la entrada a Nueva España, debían tener un permiso de los monarcas. Segundo, independencia, López Rayón, pronunciamiento en favor del extranjero, disfrute de privilegios de ciudadano americano, carta de naturaleza ante el ayuntamiento, sentimientos de la nación, plan de Iguala. Tercero, México independiente, acta constitutiva de la Federación Mexicana, Constitución 1824, acta de reforma, Constitución 1847, decreto sobre la extranjería y nacionalidad, 1854, extranjero, persona que es de nación distinta a la propia, o bien las que no posean cualidades del art. 30, territorio nacional o carta. Derechos y obligaciones del extranjero en México, artículo primero. Reconocimientos de derechos, garantías para su protección, artículo 33. Expulsión, y no involucrarse en asuntos políticos. Modalidades en la migración de los extranjeros en México. No migrante, extranjero que se interna temporalmente. Clasificación del artículo 42 de la Ley General de la Población Turista, se interna en el país con fines de recreo, salud o actividad turística. Transmigrante, extranjero en tránsito hacia otro país, 30 días. Visitante, extranjero que se interna para ejercitar alguna actividad lucrativa o no, lícita y honesta, 1 año. Ministro de culto, ejercen el ministerio de un culto, o labores de asistencia social, filantrópica, 1 a 5 años. Aislado político, se interna para proteger su libertad de persecuciones en su país. Refugiado, se interna para proteger su vida, seguridad y libertad por amenazas de violencia o agresión extranjera, conflictos internos o derechos humanos. Estudiante, para iniciar, complementar o perfeccionar estudios, por uno autorizado. Visitante distinguido, científico o humanista, desarrolla actividades favorables al país, prestigio internacional, 6 meses. Visitante local, atizado para visitar puertos marítimos o ciudades fronterizas, 3 días. Visitante provisional, 30 días. Desembarco de servicio internacional. Corresponsal, realiza actividades propias de la profesión de periodismo. Inmigrante, extranjero que se interna legalmente con propósitos de radicación. Rentista, propósitos de vivir de sus recursos traídos del extranjero que determine la Secretaría de Gobernación. Inversionista, invertir su capital en la industria, comercio y servicios de conformidad a las leyes nacionales. Profesional, para ejercer la cargo de confianza, autorización para asumir cargos de dirección o administración. Científico, se interna en el país con objeto de dirigir o realizar investigaciones científicas, difundir conocimientos, trabajos docentes. Técnico, realiza investigación aplicado a diversas materias, yacimientos. Familiares, se internan para vivir bajo dependencia económica del cónyuge o pariente consanguíneo. Artistas o deportistas, realiza actividades propias de su profesión, beneficio al país. Asimilados, internado en el país que sin importar modo de cómo se interno, por matrimonio o por tener hijos mexicanos. Inmigrado, persona que después permanecer 5 años se encuentra en calidad de inmigrante, adquiere derechos de residencia definitiva. Modalidades de emigración: deportación, por no cumplir requisitos legales, pasaporte vigente sin documentos. Expulsión, sanción administrativa por inmiscuirse en la política o conducta indecorosa. Extradición, se lleva a cabo a través de los tratados internacionales para pagar penas en el lugar donde cometió el hecho delictivo. Protección consular: concepto, conjunto de gestiones, buenos tratos, o intervenciones realizadas por el personal de un consulado dentro de un país extranjero, para salvaguardar y promover el respeto y los derechos de los connacionales, conforme a los principios y normas de derecho internacional privado,
asegurando el debido proceso, evitando daños y perjuicios de interés, evitando injusticias o arbitrariedades con autoridades extranjeras, y así evitando la discriminación. Lo que puede hacer la protección consular, brindar asistencia para proteger intereses, informa sobre médicos y hospitales, expide pasaporte en caso de extravío o robo. Lo que no puede hacer la protección consular, liberar de una detención por delitos cometidos, conseguir trabajo, cubrir costos de procesos legales. Consulado, oficina establecida por un Estado en una ciudad de otro país, realiza funciones administrativas, como la emisión de visas. Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, se encarga de coordinar acciones de representación de México con el mundo en asistencia y protección consular. Repatriación, mecanismo por el que se reincorpora a un connacional a su lugar de origen, después de residir en el extranjero. Pensión alimenticias, mecanismo de protección para un menor o incapaz, para garantizar su desarrollo integral. Convención Interamericana de Pensiones Alimenticias. Artículo 11. Requisitos. Competencia, documentos legales, formalidades del Estado, y notificación al demandado. Carta rogatoria, mecanismo de comunicación entre una autoridad jurisdiccional para solicitarle al juez ayuda o colaboración en un asunto, actos procesales, notificaciones, diligencias y emplazamiento, indemnizaciones, protección de los funcionarios consulares, para presentar reclamos por actos indebidos que lesionen derechos e intereses de un mexicano por autoridades extranjeras.